El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a propósito de que se cumplieron 9 años de que sucedió este trágico hecho para la historia política y social de México. Esto luego de que los padres de los estudiantes se negaran a recibir el informe de la Presidencia de la República, alegando que no se han entregado algunos documentos relacionados con las Fuerzas Armadas, en particular con el Ejército Mexicano. A la fecha se han detenido a 132 personas implicadas en la desaparición de los estudiantes, entre los cuales destacan 41 integrantes del Grupo Guerreros Unidos, así como 71 policías. Le vamos a tener todo el detalle pues de lo que dijo, porque ya fue revelando más cosas de lo que contiene este informe del gobierno federal respecto de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que por cierto, pues sus padres y las familias y el abogado no están de acuerdo con todo lo que está allí publicado, y además pues no están convencidos de que realmente se ha avanzado en esta investigación que prometió el presidente al inicio de su gobierno. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las indagatorias descartaron vínculo alguno entre los estudiantes y el grupo del crimen organizado de Guerreros Unidos o de los grupos de crimen organizado de aquella región. Los detalles en la siguiente nota. Se presentó en la Secretaría de Gobernación el segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que se han integrado por lo menos 30 testigos que han colaborado de manera directa. Señaló que hay intervenciones de comunicaciones de la DEA, que la Sedena hacía un seguimiento puntual a los normalistas. Sostuvo la participación del crimen organizado en la desaparición. Nos da cuenta de cómo los estudiantes detenidos del autobús 1568 y 1531 fueron entregados a Guerreros Unidos para su ejecución y desaparición. Se mantiene que los jóvenes no se encuentran con vida. Y hasta hoy se han identificado a 3 de los 43 estudiantes, a Cristian Alonso Telumbre, Yoshivani Guerrero y Alexander Mora. También tenemos que decirlo con toda claridad que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que por el contrario todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Alejandro Encinas acusó que la construcción de la verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes y adelantó que los trabajos de investigación seguirán. Estamos en el proceso de definición de un mecanismo que permita dar continuidad a estas investigaciones independientemente del cambio de gobierno que se pueda presentar dentro del próximo año. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Y por cierto, Omar García Harfuch fijó su posicionamiento sobre el caso Ayotzinapa. Alejandro Encinas pues dijo que sí aparecía en estos documentos como alguien pues que estuvo relacionado o presenció, digamos, la toma de decisiones de lo que sucedió con los 43 estudiantes. Bueno, después de esto que fue muy viral en las redes sociales, el aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, el exsecretario de Seguridad capitalina, dejó en claro que nunca participó en los acontecimientos ni en la construcción de la llamada verdad histórica del sexenio de Enrique Peña Nieto. Reiteró que en ese momento él no era coordinador estatal en Guerrero y que eso sí se confirma en estos documentos presentados por la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues ahí está el tema. Y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, también salió en defensa del exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Dijo que hasta ahora no se ha demostrado implicación alguna de García Harfuch en la desaparición de los normalistas y sentenció que solo prestará atención a las pruebas. Escuchemos cómo lo dijo Mario Delgado.
pues es temporada de buitres, entonces pues que nadie se extrañe que empiecen ataques y campañas negras, noticias falsas sobre nuestros compañeros y compañeras del MOI. Nosotros tenemos que hacer caso pues, de las evidencias que hay públicas y hasta el momento yo no tengo conocimiento de ninguna información que lo involucre. Por lo pronto, este jueves, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fijarán su posicionamiento sobre este segundo informe que presentó Alejandro Encinas. La convocatoria está programada para las 11 de la mañana en la Puerta 1 del Campo Militar 1A en Naucalpan, en el Estado de México. Y por cierto, la marcha de este martes 26 de septiembre por el 9º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes dejó en la capital del país pérdidas por 50 millones de pesos. Esto fue lo que estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. La marcha por el 9º aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa dejó afectaciones económicas y materiales debido a los actos vandálicos de un grupo de encapuchados. Esto representó pérdidas por ventas no realizadas de 20 millones de pesos. Sin embargo, y lo más grave, es que a pesar de que se protegieron en muchos casos algunos comercios, algunos de ellos bajando sus cortinas y algunos otros poniendo algunas barreras para protegerlos, aún así fueron violentados, fueron vandalizados. Y esto representó un monto de 30 millones de pesos en pérdidas por la afectación de sus inmuebles. Se dio a conocer el balance de las afectaciones. Que fueron afectados 7.802 establecimientos, de los cuales 4.595 son comercios y 3.202 se dedican a los servicios. Estos están ubicados durante la ruta que llevaron a cabo en esta marcha de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La Concanaco Ciudad de México también considera que las fuerzas del orden corren peligro. Fue insuficiente el número de elementos que, por cierto, cuando es tan limitado, los ponen en riesgo porque lo supera el número de manifestantes, y esto es un riesgo justamente para también quienes integran las fuerzas públicas. Pidieron que la logística en cuanto a seguridad sea analizada a profundidad para evitar daños y garantizar la integridad de los ciudadanos. El llamado a la autoridad es que, identificando el tamaño de la manifestación, tendría que ser un número equiparable y que puedan estar protegiendo. La Cámara de Comercio aclaró que no piden represión de manifestantes. Respecto a marchas futuras, hicieron una recomendación a los dueños de establecimientos. Justamente el llamado de nosotros a los comerciantes es que cierren sus puertas, que no expongan inclusive la seguridad que contratan. Con imágenes de Brian González, Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Bueno, pues lo que le urge al gobierno del presidente López Obrador sí es darle ya carpetazo a este tema de Ayotzinapa, sobre todo porque después de 5 años, lo hemos comentado prácticamente toda esta semana, desde el martes que fue la marcha conmemorativa de los 9 años de este trágico suceso, le decía, para la historia de México y para la historia política, social y de seguridad y violencia que se vive en México desde hace por lo menos 9 años o mucho más, desde el sexenio Calderón y más atrás. Le urge al presidente, que casi que dijo que su prioridad llegando al gobierno iba a ser resolver este caso de Ayotzinapa. No se ha podido y ha optado por revelar la carta que él mandó a los padres de los familiares de los 43 desaparecidos, el expediente que pues hizo y que le encargó a Alejandro Encinas, que al parecer pues tampoco ha dado buenos resultados. Prácticamente lo pusieron en esta Subsecretaría de Derechos Humanos para resolver una sola cosa, el caso Ayotzinapa, y simplemente pues ha dejado, no sé si más dudas, pero por lo menos no ha dejado satisfechos a los padres que han estado metidos en todo este proceso de investigación con los expertos internacionales que se fueron desencantados también de México, de toda la burocracia que hay en el país y de
pues todas las informaciones de que a quién se está cubriendo o encubriendo, de todas las directrices distintas que recibían de todos lados y que finalmente, pues aunque puedan hacer algo de trabajo independiente, siempre había algo que termina por manchar los informes de este grupo de expertos internacionales. En fin, se fueron con un mal sabor de boca, le dejaron al gobierno, el presidente López Obrador, todo pues la carga de revelar y de dar con pues los resultados finales de esta investigación, que le decía, esto que se filtró, que no se filtró porque lo puso públicamente el gobierno federal, es prácticamente el último esfuerzo del gobierno por tratar de dar claridad en este caso de Ayotzinapa. Le decía, sin que deje hasta hoy conformes y satisfechos a los padres de estos 43 normalistas y prácticamente a nadie, ¿eh? Ya me imagino lo que están diciendo los del GEI, los expertos internacionales sobre pues este informe que entregó Alejandro Encinas, que se hace público. ¿Para qué? Pues para que cada quien saque sus conclusiones, esa es la realidad, para que se involucre a quien quieran involucrar o no en todo este asunto. Quizá de lo más revelador que contiene este informe, sin saber si es completamente cierto, es que Tomás Herón, que hoy está exiliado en Israel, pues supuestamente reconoció que había reuniones de altísimo nivel que encabezaba el expresidente Peña Nieto para hablar de este tema y para ir construyendo o fabricando la llamada verdad histórica. No sabemos si eso es cierto o no, porque Alejandro Encinas fue a Israel para tratar de convencer a Tomás Herón de que viniera a México a declarar casi como pues uno de estos informantes protegidos. Obviamente pues no quiso hacerlo Tomás Herón, conociendo cómo se lleva a cabo la justicia en México, y por eso no se sabe si esto es verdad o no, en realidad lo que comentó y lo que se publica, que es quizá de lo más importante que trae este informe, este expediente, con el que el gobierno del presidente López Obrador prácticamente le está dando carpetazo al asunto de Ayotzinapa, sin que haya dado resultados que prometió al inicio de su gobierno, y no lo digo yo, lo dicen los padres de los 43 normalistas y todos los que han estado involucrados en la investigación de este caso de Ayotzinapa. Así que va a acabar el sexenio, lo más probable, sin que se sepa todavía ni qué sucedió, ni cómo, ni el destino de estos 43 jóvenes.